Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pues vamos a dar inicio a esta mesa redonda con el tema que nos ha traído aquí este fin de semana, que es espiritualidad y salud, con el objetivo, al final del trabajo, de establecer un puente que enlace estos dos puntos. Para ello contamos con la participación de los mismos ponentes que de manera brillante nos han acompañado, emocionado y sorprendido estos días. Por orden de su intervención han sido la doctora Mercedes Nassarre, el hermano Eladi Freixa, la doctora María Isabel Eraso y el doctor Vicent Guillem. Darles las gracias a todos ellos por su colaboración, su participación, por compartir con nosotros parte de sus conocimientos de manera tan desinteresada y con tanto amor. Vamos a lanzar una pregunta para que vosotros lo respondáis, cada uno de vosotros, y vais a tener unos 7-8 minutos. Yo os cortaré si os alargáis. Y si acaso lo podríamos hacer por orden desde este extremo, porque así os vais pasando más fácilmente el micro, o lo hacemos de aquí hacia allá porque tengo el micro yo, este micro. Así empiezo yo porque igual luego me tendré que ir la primera. Ah, vale, de acuerdo. Vale, pues entonces te lo pasamos a ti. La pregunta sería, ¿dónde estaría ese puente para vosotros entre la espiritualidad y la salud, y desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento? Tenéis 7 minutos cada uno. Bueno, a mí se me ocurre que el puente entre la salud y la espiritualidad es el amor, claro. Cuando yo os planteaba uno de los dramas de la vida actual, que es la pérdida de la interioridad, en el que la persona no tiene tiempo ni de pararse a escucharse, ni a sentir, ni a ver qué es lo que necesita, cuando yo empecé a estudiar todo este tema me di cuenta de que además de que la persona tiene que ser dueña de su interioridad, tiene que saber amar y amarse, como decía Vicent. Y el amor es esa apertura que te abre al otro, que te abre a la alteridad, que te abre al gran otro, sería para las personas teístas, y que a partir de esa apertura uno recibe del otro lo que necesita, y también todas las cosas tóxicas que nos llegan de los otros, lógicamente, ¿no? Ese es el tema del ser humano, de que, como decía, todo está entreverado. Somos amor y egoísmo, somos ángeles y demonios, somos vida y muerte. Todo está entreverado permanentemente. Entonces, en ese trabajo interno de que el amor va tomando cada vez más protagonismo, y que es un trabajo de cada día hasta que uno se muere, porque a veces la gente te dice, ¿y esto cuándo se consigue? No se consigue, sino que es un trabajo continuo para que las semillas de violencia no crezcan en uno, o para que el aspecto oscuro no dirija nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, esa apertura hacia otro, que no solamente nos hace seres humanos, porque como os expliqué, un ser humano a nivel psíquico se hace a través del vínculo que se establece con la persona que lo cuida, sería la madre, y a través del maternaje, en ese vínculo en el que uno aprende a sentirse y a sentir al otro, porque no hay conciencia de uno mismo sin conciencia del otro. Esta es esa conexión que se empieza ya desde el nacimiento. Entonces, a partir de ahí se va generando todo lo que son los circuitos del lóbulo frontal, porque me están enseñando a hablar y se va creando mi lóbulo frontal, porque hay relación con otros.
Entonces, en el amor es donde se da ese puente entre lo que es lo físico, lo material, lo corporal, la salud, hacia la espiritualidad, que es lo no tangible, lo que es invisible, pero que de alguna manera forma parte profundamente de nuestra vida y nos constituye. Es más o menos lo que yo pienso, ¿no? Que es alrededor del amor, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa pensamos por el estilo, ¿no? En ese aspecto. Otra cosa es la forma luego que tenemos de explicarnos la existencia. Bueno, pues hay gente que la explica con otras vidas, o hay gente que no cree en la reencarnación. Bueno, en general yo nunca creo lo que no he experimentado, con lo cual siempre estoy abierta a cualquier opción, pero desde luego si yo no he experimentado o no lo he estudiado, pues no afirmo nada ni niego nada tampoco, pero no lo afirmo. Pero en definitiva daría lo mismo, porque a veces yo he tenido gente en la consulta muy adiccionada, que yo os decía, cuando Vicen hablaba del apego, bueno, pues las adicciones es esto. La gente está adiccionada a ahora cada vez más incluso a clases de autoayuda, libros de autoayuda, grupos de autoayuda, todos los fines de semana a ver a dónde vamos, porque entonces, claro, como decía, hay una división de la vida entre lo cotidiano y lo que hacemos, que es intentar saber qué quiero de mi vida, pero ojo que se puede caer en lo adictivo, en el sentido de que entonces ya mi vida se dirige a esto, y ya las cosas más importantes, como por ejemplo resolver todos mis asuntos sobre la sexualidad o vínculos parentales o todas las pulsiones básicas que no tengo resueltas, etcétera, pues se quedan en el aire. Entonces da igual si venimos de otras vidas o no venimos de otras vidas, lo fundamental es cómo gestiono mi vida aquí y ahora, y si soy capaz de amar y de amarme. Entonces, en definitiva, la interpretación que se hace, bueno, pues bien, puede ser interesante a la hora de entender que no nos morimos, pero en otro tipo de tradiciones o de filosofías no se cree en la reencarnación, y sin embargo da igual. El problema es cómo vivir aquí y ahora y cómo amarme, amar, perdonar y resolver todos los asuntos pendientes que tengo en mi interior y me impiden abrirme. Gracias. Bueno, seré breve porque como acabo de hablar, pues sería repetir lo mismo, ¿no? Sería repetir lo mismo un poco, ¿no? Yo creo que más o menos un poco el propósito de la charla mía era precisamente empezar hablando de la salud y llegar a la espiritualidad, ¿no? Porque a veces nos importa más lo que nos pasa a nivel físico que lo que nos pasa a nivel emocional, y no caemos en la cuenta de que lo espiritual está antes que lo físico, ¿no? Entonces, opino que todos somos seres humanos en evolución, que venimos a este mundo a desarrollar la capacidad de amar, y que cuando por diferentes motivos nos alejamos de ese camino, pues sufrimos. Y ese sufrimiento, si no lo remediamos, pues acaba finalmente pues afectando a nuestro cuerpo, ¿no? Y como parece ser que hasta que no nos afecta a nuestro cuerpo no queremos hacer caso, pues muchas veces hasta que no pasa eso no empezamos a cambiar, ¿no? Pero pienso que para muchas personas la enfermedad física, que a lo mejor al principio lo había visto como algo negativo, pues le ha servido para hacer ese cambio del interior, ¿no? Un cambio del interior hacia fijarse más en los sentimientos, ¿no? Como ella comentaba, ¿no? Para mí la clave es el desarrollo de los sentimientos, del amor, y creo que es la única manera de ser feliz, y creo que venimos a intentar ser felices, y cuando por el motivo que sea nos desviamos de esa búsqueda de la felicidad y de los sentimientos, sufrimos y enfermamos. Y tengo poco más que decir, ¿no? Que todo ha girado en torno a eso, y ya le paso el micro a mi compañero. Gracias.
Bueno, para mí el puente entre la enfermedad y la espiritualidad, independientemente del amor que doy por sentado que una persona que quiera curar a alguien en estos planos, teniendo en cuenta la espiritualidad y el cuerpo físico, el amor lo doy por sentado. El puente real para mí es el darte cuenta que el problema físico que está experimentando la persona es el lenguaje no verbal del problema que tiene en el plano espiritual, en el plano sutil. Y si nos limitamos al cuerpo físico, solo vamos a ver la punta del iceberg. Tenemos que bajar a los infiernos de esa persona y ver en su plano espiritual el problema que tiene y trascenderlo. Y el puente real es cómo el problema espiritual, anímico y emocional, que está en un plano sutil, incide en el plano físico a través de los neurotransmisores y de los mensajeros bioquímicos del organismo, y a través de esa bioquímica se produce una enfermedad. Entonces ya estamos en lo que es la enfermedad. Bajo mi punto de vista, lo que es arriba es abajo, se va a reflejar. Entonces el puente está en ese paso, en el paso de que toda la parte sutil se hace física, se materializa, y es a través de la bioquímica del individuo. Entonces el tratamiento para mí me parece el idóneo, en un principio un tratamiento de urgencia sobre el plano físico, y ahí entra la medicina alopática para tratar la punta del iceberg, la enfermedad que tiene ese individuo, pero inmediatamente o simultáneamente entrar en el plano sutil de ese paciente para ver qué problemática tiene: problemática emocional, problemática anímica, problemática espiritual, problemática incluso de vidas anteriores, haciendo una regresión a los pacientes. Yo si con el autopsicoanálisis no va saliendo el problema biográfico de la persona, pues hago una regresión y sorprendentemente pues, a veces salen cosas de esta vida, de la infancia. Por ejemplo, una chica de fibromialgia que no sacábamos dónde estaba su falta de amor y su falta de autoestima, pues salió en que su padre era un obrero, le dieron un piso en la fábrica donde trabajaba, y en su colegio, para ella, el ir a vivir al piso de los obreros le supuso una falta de autoestima que ni se acordaba. Pero ahora ella tenía 40 y tantos años, estaba muy bien casada, tenía mucho dinero, vivía muy bien, pero era una mujer fibromiálgica. Entonces sí hay que bajar, que a veces es más, a veces es mucho más, pero hasta que no llegas a ese plano, pues no has curado al enfermo. También ha hecho alusión Vicente a los seres que han muerto, que están dándonos mensajes y que en realidad son energías que interfieren con nuestras energías. Entonces, él no ha hecho alusión a personas que hayan dejado este mundo en condiciones terribles, como son suicidios, como son sobredosis de drogas, como son delirium tremens. Esas personas están también en el otro lado y también pueden interferir con nuestras energías, y entonces también pueden manipularlos de alguna forma. Entonces, a mí me parece que a la hora de tratar a un enfermo, empiezas por la parte física y vas bajando, bajando y bajando hasta donde tengas que bajar con el enfermo, hasta solucionarle el problema. Pero el puente, por dar una respuesta, es la bioquímica del paciente, que se hace sensible a los planos espirituales. Bueno, yo me remito también a
a la ponencia que ayer desarrollé. Estoy también de acuerdo con la línea de la doctora Nassarre, porque considero que el amor es el tejido conectivo de esta dimensión espiritual y la dimensión física, y que se necesita bajar a la profundidad del ser para que se vaya armonizando el cuerpo, la mente, el espíritu, todo se vaya haciéndose uno. Y otro medio muy importante es un trabajo de interiorización y de meditación, porque baja los niveles de estrés, baja los niveles de tensión, baja los niveles... Yo digo que la meditación también tiene un efecto terapéutico, más importante de lo que parece. Por lo tanto, no considero decir más cosas. El amor, trabajo de meditación y de interiorización, pasar de la superficie a la profundidad. Hoy vivimos prácticamente todos, mucha gente vive en la superficie, y con estos medios, y después buscar, no olvidemos que hay un camino de medicina vibracional muy importante que conecta también con la parte espiritual, sobre todo la filosofía hindú, con los chakras, cuando estás armonizado energéticamente, pues a nivel físico tenemos también una mejoría importante. Porque de aquí que es muy importante combinar esas dimensiones, pero una dimensión energética, vibracional y espiritual nos ayuda de esta manera al físico. Por lo tanto, yo diría esto, el amor como tejido conectivo, un trabajo ya concreto de meditación diaria, y estos es los puentes que nos ayudan. Bueno, se han portado muy bien, han acordado mucho, así que vamos a tener más tiempo para que os podáis expresar vosotros. Vamos a dar la palabra al público, cualquiera de vosotros que tengáis alguna expresión. ¿Qué decías, Fernanda? El segundo paso entre ellos tenía que... Bueno, ya hablaré. Se oye. Yo te sé, pero no pero el micro, que está ¿Se oye? Sí, te quería preguntar, tengo un familiar con un cáncer avanzado de ovario. ¿Qué tendría que trabajar? Porque ahora quiere empezar a trabajar otra línea. ¿Y qué te parece? ¿Pasas el micro? Gracias. Bueno, si nos remitimos al tema, digamos a lo que diría el doctor Hammer, ¿no? Conflictos que afectan a los órganos sexuales suelen ser conflictos que tienen que ver con el tema de la relación sexual, la pareja, suelen ser los que afectan al ovario. Entonces tendría que trabajar esos temas, pero es un poco complicado porque hay que hablar con la persona, ¿no? Hablar con la persona y saber hablar con la persona, ¿no? Y saber un poco qué le pasa con profundidad, porque claro, es algo muy genérico, ¿no? Pero seguramente tiene que haber un tema por ese tema. Vale. Bueno, pregunte algo. ¿Están arreglando? ¿Tenéis miedo? A ver, otra, también a mí me gustaría que entre los ponentes pudieran resonar también lo que habéis dicho uno y el otro, lo que habéis escuchado, resonaros entre vosotros. También eso es muy interesante. Si quieres, mejor, si hay preguntas, primero atendemos a las preguntas y si no... Ahí hay una pregunta.
Pero también con esa libertad que se va moviendo, que de repente alguien contesta una pregunta a alguien y otro ponente quiere resonarla tranquilamente. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. Bueno, yo quería traer un tema aquí del que no se ha hablado y que me parece muy importante en relación a la salud, porque siempre, lógicamente, la identificamos con el cuerpo físico o con las repercusiones que puede tener sobre este. Y quería traer aquí el tema medioambiental. ¿Por qué? Pues porque esto tiene repercusiones directas sobre nuestra salud. Se está hablando mucho de la urgencia de abordar los retos medioambientales que tenemos ahora en el planeta, y quería saber de qué modo creéis que podemos, o qué significado le dais a esta problemática, y que en relación con la espiritualidad, cómo podemos enfocarlo, ¿no? Porque yo entiendo que está muy relacionado. Parece que la naturaleza es algo diferente, ¿no? Como que no va con nosotros. Bueno, o alguien puede pensar eso, ¿no? Pero quiero decir, nos preocupamos mucho por nuestra salud corporal, pero estamos vinculados con todo lo demás, ¿no? Claro. ¿A quién te diriges? Sí, forma parte del tema de la espiritualidad, ¿no? Como todo lo que hacemos repercute en todos, y obviamente o vivimos de una manera más espiritual o el planeta no va a funcionar y no vamos a funcionar. Bueno, yo creo que no se puede, en cuanto a lo que hablaban del origen emocional de las enfermedades, y yo creo que no se puede absolutizar nada, porque sí que es cierto que hay muchos factores ambientales que tienen que ver también con situaciones de cánceres y de problemas. De hecho, él ya lo ha nombrado también, en situaciones donde hay residuos, en según qué situaciones que hemos visto todos de radioactividad, según qué pesticidas, según qué fin. O sea, que es que por eso que cuando intentamos absolutizar algo seguramente nos equivocamos, porque todo tiene muchos factores y hay muchas dimensiones. Entonces la dimensión física y la dimensión medioambiental, los alimentos, los árboles, bueno, todo esto es básico. Entonces ojalá todo el mundo hiciera un compromiso con el medio ambiente, consigo mismo, con su familia, con los que tiene alrededor. Es que en realidad el amor significa que los demás, y lo demás tiene tanta importancia como yo. Entonces vivir ahí, vivir en esa dimensión espiritual es algo que nos puede salvar, pero yo creo que cada uno puede aportar su grano de arena para contagiar a los otros. No podemos, creo que el contagio es importante. Al fin y al cabo la educación incluso no es más que imitación, ¿eh? O sea que si cada uno... Pero vamos, que es que son muchos factores, yo creo que es la enfermedad, y uno de los factores importantes es la manipulación del medio ambiente, por supuesto. Gracias. Bueno, a mí me parece que la espiritualidad y la energía de la persona está por encima de todo y no hay peros. Siempre a lo largo de toda la historia ha existido la selección de especies, y porque en un mismo ambiente de radioactividad o de problemas ambientales o infeccioso o incluso en epidemias, ¿por qué unos mueren y otros no mueren? Bajo mi punto de vista, que no soy dogmática, es la energía de la persona. Las personas que estamos con enfermos estamos constantemente en peligro de contagiarnos. Yo cuando empecé a estudiar enfermería tenía 17 años y directamente me mandaron con tuberculosos. En aquella época el hospital era cama, mesilla, y la mesilla era la copa de los esputos, las zapatillas del pueblo, las magdalenas tiradas por ahí, una navaja y un poco de chorizo. Y me decían, niña, ¿quieres una magdalena? Y yo estaba hambrienta y yo me tomaba las magdalenas, me tomaba los trozos de chorizo. Cuando me hicieron la prueba de tuberculina me dijeron que me había autovacunado, pero nunca tuve tuberculosis. He estado 30 años en quirófano y me he pinchado con bisturís, con agujas, de personas con hepatitis y con todo. Me han hecho análisis
Yo no tengo ni anticuerpos para la hepatitis. E incluso en las enfermedades de transmisión sexual, si el sexo se realiza con amor auténtico y como debe ser y energéticamente, no hay traspaso de gérmenes. Es una opinión mía personal. Y ya puedes vivir en el ambiente más infectado que te puedas imaginar, que si tú estás rodeado de tu energía y no es tu aprendizaje tener una enfermedad, pues claro, si es tu aprendizaje la vas a tener, pero si no es tu aprendizaje, tú no tienes por qué tenerla. Entonces, ahí entran los miedos. Los miedos. El miedo a esto, el miedo al ambiente, el miedo a la polución. Toda la vida ha pasado de todo. Incluso ha habido épocas glaciales y se ha muerto todo el mundo. O sea, va a pasar lo que tenga que pasar, pero le va a afectar a aquel que no esté energetizado. Y desde luego el miedo desenergetiza. Esa es mi opinión. ¿Opinas o no? Pues otra pregunta. Gracias. Yo no sé si es procedente, quisiera preguntar a la doctora Nassarre, a ver, cuando una persona está enferma, que está discapacitada para decidir, para orientarse, para que a quién le pueda ayudar, se busca un psiquiatra, seas de una mutua, seguridad social. Entonces, usted con la experiencia que tiene, ¿me podría aportar algún dato para saber elegir a qué persona puedes ir? No sé exactamente. ¿A qué valor podríamos decir que nos afecte, que podríamos tener, por ejemplo, confianza? A un psiquiatra y en vez de escucharte te da 20 medicamentos. Esto por experiencia de amistades. Entonces, por favor, si el psiquiatra no escucha, ¿cómo puedes tomar la medicación? Yo considero que es una barbaridad. Sí, ¿Usted qué opina? Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo, claro. Claro, dije el primer día que en realidad mi profesión tendría que ser una persona que ayuda a reparar la intimidad del otro, ¿no? Pero claro, yo eso no puedo cambiar. No, de acuerdo, pero ¿qué tiene que mirar a una persona? ¿Va a un psiquiatra? No, pero eso es como, ¿y a qué colegio tengo que ir? Pues... No, pero perdón. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué te inspire fundamentalmente confianza? Hombre, pues que alguien que de alguna forma te digan que esa persona no solamente se dedica a recetar fármacos, que a veces es conveniente, sino que también escucha a la persona y se vincula con ella. Claro, porque es a través de la vinculación médico-paciente, claro, que entonces el paciente de alguna manera va intentando repararse, coger su camilla y andar, perder los miedos, pero si no hay si no hay un vínculo amoroso, no se puede neutralizar ni el miedo, ni la rabia, ni el dolor, ni nada de eso. Vale. Gracias. Sí, porque en alguna cosa no estoy de acuerdo con Isabel, ¿no? Aunque entiendo desde dónde lo dice. Quiero decir, cuando ella dice, yo soy Dios y entonces a mí nada me puede tocar. Bueno. ¿Yo y tú? Sí. No ella. No, pero ella tiene una vivencia muy potente de poderío interno. Yo no la tengo. ¿Vale? Y yo me siento pues un ser humano con limitaciones y que intento de alguna forma hacerme con ellas. Entiendo también que son formas diferentes de expresar una espiritualidad. Por ejemplo, en la espiritualidad que ella vive, todos somos Dios. Y de alguna manera eso se evidencia en la vida y en cómo afronto las cosas. En la espiritualidad que yo vivo, bueno, sería más, todo está en manos de Dios, todo está en manos de la vida y desde ahí confío. Pero yo me siento Dios como parte, ¿no? Pero yo no me siento Dios separada del resto y que no me afectan las emociones malas. Me afectan tremendamente. Y por eso puedo entender también a las personas que tienen miedo, porque yo también los he tenido y entiendo cómo vencerlos.
y bueno, sé de esto porque me dedico a esto, pero que de alguna forma creo que todos los seres humanos tenemos, pues eso, miedo, el lado oscuro, y hasta que nos muramos. Lo que ocurre que el ir trabajando nuestro propio interior, irlo neutralizando con amor, pues el amor quita el miedo, obviamente. Gracias. Bueno, por alusiones, no sé qué decir, ya lo ha dicho ella. Yo sí considero que yo soy Dios y que todo el que está enfrente de mí es Dios, y cuando yo tengo un paciente delante yo veo a Dios, y cuando veo una viejecita, pobrecita, cargada en una parada de autobús, digo, esa mujer que es Dios está haciendo un trabajo y un aprendizaje muy duro. O sea, yo veo a Dios en todas partes, y no todo el mundo tiene miedo y no todo el mundo está a la misma altura del camino, pero el camino es el mismo y nadie es más ni es menos. Yo, para no tener miedo, las he pasado muy mal, la verdad, pero ahora pues no tengo miedo y no tengo que avergonzarme de no tener miedo. Tampoco lo digo con ego, ni con chulería, ni con nada, porque como yo me pusiera en ese plan, os aseguro que mordería el polvo. O sea, a mí me echarían encima algo que de verdad me hiciera doblegarme y tener miedo. O sea que cuando yo digo que no tengo miedo, lo digo con toda humildad y con un sentido de esperanza para aquellos que lo tienen, que pueden llegar a un momento de no tener miedo, pero en absoluto con ninguna soberbia. Líbreme Dios, que me esté escuchando, que no me haga tenerlo, ¿eh? Yo entiendo un poco las dos posturas y creo que las dos son compatibles. Sí. Porque creo que decir soy Dios desde mi ego es lo peor que puede ser. Bueno, decirlo desde ahí puede llegar a ser un déspota, como lo ha habido en la historia, obviamente. Si lo digo desde llegar a contactar con mi núcleo más profundo, por supuesto que estoy diciendo una gran verdad. El tema que, claro, estamos debatiendo entre mi ego herido, lleno de miedo y cosas, y mi núcleo, que el camino es la meditación, ¿no? Para ir llegando a tocar ese núcleo profundo, en el cual me descubro todo, una unidad del todo en todo, ¿no? En el cual descubro que no hay separación, que el amor es mi esencia, que soy estoy totalmente pegada a la fuente amorosa, y que hay que ponerle el miedo, ¿no? Pero eso es después de un tiempo, eso es cuando ha llegado a un estado y a un estado de conciencia bastante elevado. Desde un inicio, quizás decirle a una persona, tú eres Dios y no tengas miedo a nada, quizás es difícil, pero yo entiendo para dónde vas. Eso se llega cuando ya la persona ha adquirido una conciencia de la unidad, de estar, como dice Teresa de Jesús, fundida en el océano, sí. La gota que se funde. Déjame terminar y después en el océano de completar. Dios. Bueno, eso era... Yo voy a insistir un poquito en esta dimensión y después, si tú por alusiones quieres. Desde mi punto de vista, nosotros no somos Dios. Nosotros somos una chispa divina y una dimensión profunda de la divinidad. Todos lo tenemos dentro, pero Dios no. Si fuésemos dioses, pues imposible. Nosotros, esa dimensión divina es la que, con el trabajo interior y con el trabajo de meditación y de contemplación, tenemos que transmitir a los demás, con una dimensión relacional de vínculos y de compartir, ¿eh? Pero yo personalmente estoy un poquito, no con la idea de la doctora, sino decir, yo soy una chispa divina, yo tengo una dimensión divina en mi interior, pero Dios no soy, ¿eh? Bueno, afortunadamente esto es una mesa de debate y aquí estamos todos para aprender y nos topamos
con el problema humano y social de las etiquetas. Que yo soy Dios no, una chispa divina. Una chispa divina, ¿cuánta cantidad de Dios es? Pues no sé, yo creo que es inmenso y que no tiene tamaño. A mí me da igual decir una chispa divina que Dios, que decir la deidad, que decir que soy una buena energía o que soy luz, porque es que todo es lo mismo y estamos jugando con las etiquetas. Yo creo que en ningún momento he dicho yo soy Dios de una forma superficial, sino que yo cuando he explicado, lo he explicado desde las 7 moradas de Santa Teresa, desde los 7 conceptos de Dios que habla Chopra, y cómo desde ver un Dios justiciero en una evolución personal vas viendo un Dios milagrero y vas viendo un Dios amoroso, y en tu proceso personal al final llegas a ver que es que Dios es parte de ti. Me da igual decir parte de mí que chispa, que soy Dios. Así estoy de acuerdo, Es forma de lenguaje. Pero son etiquetas. Así estoy de acuerdo, pero es forma... Es formas de lenguaje. Aún más, yo no me animo a decir Dios está dentro de mí. Yo creo que los místicos de hoy han evolucionado. Yo soy manifestación de Dios. Dios es en mí, no está. Es en mí. Y yo soy una manifestación divina, como lo decía el Padre Palado ayer, ¿no? Las manos de Dios son las mías, digamos. Pero son etiquetas, formas de expresarse. No, es una manera, son formas de expresarse, pero a veces quizás de una forma cuesta más comprender. El lenguaje también importa a la hora de entender. Si me permitís una pequeñita aportación, que no sé, yo estoy aquí moderando, pero... Aporta. Nadie me ha pedido la opinión, pero estoy segura que todos lo estáis pidiendo por el interior y no os atrevéis. Yo pienso que tenemos, es mi humilde opinión, y soy muy pequeñita yo, pienso que tenemos el error que cuando decimos Dios, como estamos en el plano terrenal, necesitamos una imagen. Y entonces para Dios hemos puesto una imagen de un señor con sotana blanca, con barbas, sentado en una nube, como dice Luis Hay, con un bolígrafo en la mano y un lápiz y apuntando nuestros pecados. Y esto no es Dios. Esto no es Dios. Dios es algo que nos cuesta entender porque no está en el plano terrenal. En el plano terrenal está Jesucristo, que es su Hijo, que se materializó, y aquí empezamos a entender algo más. Y como Jesucristo iba con sus sotanas por el tiempo que tocaba, ahora iría con vaqueros o pantalones cortos o chanclas, pues entonces yo pienso que hemos dicho, pues su Padre es igual, y cuando pintamos a Dios o hablamos de Dios, le pintamos con esta imagen porque así nos es más fácil. Entonces yo voy a hacer otra pequeña incursión, y es que de la misma manera que nos pensamos que esto está vacío, y aquí hay muchísimas cosas, entre ellas hay oxígeno, hay hidrógeno, lo que decimos, hace tanto de calor y hace pues tanto de humedad, porque aquí hay agua, pero no la vemos, y esto no lo vemos, y tenemos la mala costumbre de que aquello que no vemos parece que lo despreciamos o lo pasamos por alto. De la misma manera que aquí hay algo que no estamos viendo, y por la mañana en las hojitas de las plantas podemos ver unas hojitas, aquello que se llama el rocío, el rocío, se ha materializado, esto que no estamos viendo se ha materializado en las hojitas de las plantas, y luego cuando sale el sol y se calienta vuelve a desaparecer. De alguna manera podríamos entender que esta energía de Dios, que se habló de Dios como energía que no se ve, se materializa una parte de ese todo, se materializa una parte, esta chispa, pero que cada gota de agua del mar tiene la misma composición que todo el océano.
esta pequeña parte se materializa en cada uno de nosotros y en el momento en que el cuerpo acaba su función, esta misma energía volverá al todo. Yo lo veo así. No sé si... ¿Me dejas un momento? Y tan. Voy a hacer una oración que hago cada día y creo que nos dará claridad. Y dice así: bendícenos, lo digo habitualmente en catalán. Pare del cel, beneeix-nos amb la consciència de Jesús, per així experimentar la teva presència com a consciència crística innata a cada àtom de l'espai. T'agraïm també que ens hagis enviat el teu fill Jesús, llum resplendent que il·lumina el guia al món pel camí de l'espiritualitat. Ens inclinem davant d'ell i que el puguem conservar a l'altar del nostre cor. Esta es la oración. Como conciencia crística innata en cada átomo del espacio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me vale mucho, muy parecido al que ha puesto Marta, de las gotas de agua y el océano. Si vosotros habéis conocido los termómetros antiguos de mercurio, habéis visto que el mercurio es una gota grande, se desplaza una gota pequeñita, pero esa gota pequeñita en el momento que se acerca es un todo con el mercurio. Entonces, a mí esa metáfora me vale mucho. Yo soy una gota de ese mercurio, y conforme en la meditación yo llego al final de la meditación y me conecto con la fuente, esa gota de mercurio se ha unido a la fuente y yo soy la fuente. Esa metáfora a mí me sirve. Si yo lo he llamado Dios, me da igual. Si he herido sensibilidades, lo he podido llamar de otra forma, pero para mí Dios es un concepto de la mente y cada persona tiene derecho a tener un concepto distinto. Yo creo que me he expresado ya suficientemente. Perfectamente. Otro tema. Quería preguntar a Vicens qué piensa del aborto, ¿no? Dentro qué consecuencias tiene la cadena de la vida. Bien. Gracias. Y de pasada los in vitro, si escogen o no escogen los in vitro. Vamos a ver, como yo creo en la vida anterior al nacimiento del cuerpo físico, pienso que lo que ocurre en la concepción es que un espíritu se liga a ese bebé en gestación. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que tú le hagas al embrión lo sufre un espíritu que encarna. Entonces, lógicamente para mí, estoy en contra por ese motivo, porque yo no lo veo como un grupo de células y ahí no hay nada más, sino que lo veo como un espíritu que va a encarnar, pues todo lo que le hagas a su futuro cuerpo lo sufre, y eso es lo que me hace estar en contra. También entiendo que hay personas que tienen una visión diferente y que para ellos el aborto no estás haciendo nada porque solo conciben la vida desde el punto de vista material y solo creen que hay vida cuando hay un bebé, pero os aseguro que antes de que se le vea la cabecita al bebé, ahí ya hay un ser, entonces todo lo que le hagas le afecta, ¿no? El tema de la fecundación in vitro, pues me parece bien. Si alguien no tiene posibilidades de tener hijos de forma natural y lo puede conseguir de esa manera, pues para mí lo importante es que se quiera al hijo, ¿no? A veces nos ocurre que
dependiendo de cómo actuemos en una vida, pues tendremos hijos o no en la siguiente, ¿no? Si uno ha podido tener hijos en una vida y pues se ha deshecho de ellos, pues seguramente la próxima vida tendrá problemas para tener hijos. Entonces todo está enlazado, ¿no? Y ese más o menos es mi opinión. A ver, voy a opinar yo. Perdón por opinar tanto. A ver, partiendo de la base de que estoy absolutamente de acuerdo con él en el tema del aborto, yo me encuentro con muchos problemas al respecto en mi consulta. Como está legalizado el aborto y como además desde que el mundo es mundo, la mujer se queda embarazada sin querer y a veces a la fuerza, pues se han defendido como han podido. Entonces, una mujer que se ha practicado un aborto, se le queda una marca terrible. Esa situación sutil, como estamos hablando ahora, que incluso no se hacen ninguna pregunta espiritual, ni tienen ningún cargo de conciencia porque es legal o por 50.000 cosas, quieras que no, lo que es. O sea, has destruido a un espíritu. Entonces, eso empieza a interactuar con los neurotransmisores de la persona. Y en muchos de los casos que yo tengo, ayer dije que el 20% de las mujeres tenían vulvodinia, dolor vulvogenital, pues unas son por violaciones, otras son por abusos menores, otras por ignorancia del sexo, complejos de culpa, pero muchas son por haberse hecho un aborto. Entonces, yo una vez una chica vino y yo le pregunté y me dijo que se había practicado un aborto a los 17 años, que estaba encantada de la vida, que no le tenía ningún remordimiento, que había sido legal y que ahora cuando se casara ya tendría niños. Y yo en la consulta soy neutra, no tengo que dar ninguna idea personal ni ninguna creencia personal, pero le hice escribir su autopsicoanálisis y cuando ella escribió a los 17 años me practiqué un aborto, puso entre paréntesis, sé que hice muy mal, cerró el paréntesis y siguió. Y cuando yo se lo puse en la cara, llegó a decir que eso lo había escrito yo. Era su bolígrafo, su letra y me lo estaba enseñando. Entonces, a esas personas el tratamiento pasa por quitarle los complejos de culpa y decirles que el pecado no existe. Una mujer que se ha practicado un aborto está en una situación emocional límite y no razona. Es una ignorancia total y lo que está haciendo es un acto de ignorancia total que luego va a tener muchas consecuencias. Cuando ella se serena y ya ha pasado el momento, es cuando se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Y entonces tiene un complejo de culpa muy grande. Y yo les pongo siempre el mismo ejemplo. En una guerra, un médico de campaña tiene un crío de 23 años con una pierna gangrenada. Entonces no tiene antibióticos, se los van a traer, pero el helicóptero no llega y se está planteando si le corta la pierna o espera a los antibióticos. Y espera y el chico se está muriendo. Entonces, en un momento de desesperación, el médico corta la pierna a ese chico y cuando se la está cortando, vienen el helicóptero con los antibióticos y se queda toda su vida con la culpa. Entonces, yo pienso que aunque es una barbaridad, sí que hay que quitar ese complejo de culpa a la persona y decirle que estaba en un momento de enajenación mental, que el pecado no existe y que todos son aprendizajes y que si ha aprendido con ello, pues ya ha cumplido. Eso es lo que yo hago en la consulta. Y si no aprende, pues repite curso. Todos repetimos curso muchas veces, ¿eh? A ver, mi pregunta quizás no es procedente en este momento porque ya es del tema anterior. En el debate anterior sobre Dios no ha intervenido Michelle. Y entonces me gustaría saber qué opina Isaías, o qué opinaría Isaías de este asunto de Dios.
Yo ya lo había hecho aposta, no intervenir. Y ahora me pones entre la espada y la pared. Bueno, yo te voy a decir lo que opino yo, ¿no? No Isaías, porque si él tiene que hablar, que lo haga por sí mismo. A ver, pero vamos, que es la misma opinión. Yo soy de la opinión de que nosotros no somos Dios, ¿vale? Somos espíritus en proceso de evolución y que a medida que vamos evolucionando nos vamos acercando a Dios. Es decir, que potencialmente tenemos la capacidad de ser como Dios, pero no somos como Dios porque nosotros hemos empezado desde cero. Entonces pienso que el proceso evolutivo es acercarnos, o sea, tenemos potencialidades que nos van acercando a Dios, y que ese proceso de evolución es el que estamos haciendo aquí. De todas maneras, no me parece que eso sea lo más importante, porque realmente cada uno de los que hay aquí tendrá un concepto de lo que es Dios diferente. Un cristiano lo tendrá de una manera, un musulmán de otra. Yo no me considero que pertenezco a ninguna religión, pero sí que creo en Dios. Y creo en el mensaje de Jesús, el mensaje de amor de Jesús. No considero que Jesús sea diferente a nosotros, eso sí que os lo puedo decir. Pienso que es un espíritu muy evolucionado, pero es tan hijo de Dios como nosotros, tan hijo de Dios como nosotros. Entonces no veo esa diferencia entre Jesús y nosotros. Pienso que sí que es cierto que seguramente es el espíritu más evolucionado que ha encarnado en la tierra, ¿no? Y por eso ha traído ese mensaje de amor. Pero tampoco, ya os digo que no me parece, pienso que también es cada uno conforme lo vea, ¿no? A veces ella puede decir yo soy Dios, y otra persona puede decir yo me siento parte de Dios, y son variaciones, y que pienso que son muy respetables, ¿no? Cada uno puede tener su opinión, y por eso no he intervenido, ¿no? Porque no me parecía que fuera a aportar mucho más, ¿no? Sí, déjame. Ya está. Sí. Creo que en todas las religiones estaríamos de acuerdo, o incluso en las personas no religiosas espirituales, porque ya sabemos que la espiritualidad puede ser laica, puede ser atea, y hay religiones que no son espirituales, sino dogmas, fanatismos, bien. Entonces, creo que cualquier persona estaría de acuerdo en lo que dice San Juan: Dios es amor, ¿vale? Entonces, como Dios es un misterio y cuando le ponemos imágenes o palabras se desvirtúa, todo el mundo está de acuerdo en que Dios es amor. Y en realidad, si cada uno se pregunta a sí mismo, ¿yo soy todo amor? No, ¿vale? Entonces, esos seres que son todo amor, como podría ser Cristo, etcétera, es decir, que ya no hay identificación egoica de ningún tipo, pues entonces han llegado a ese fondo divino y son Dios. Pero yo no soy Dios en el sentido de que yo no soy todo amor. A veces tengo amor y a veces no lo tengo. Como todos. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por el gran esfuerzo por poner palabras a algo que es casi imposible, y cogeré también a otro título, pero el tema del termómetro, y en este caso me situaré yo como termómetro. Antes del verano tenía mucha ilusión de venir a este foro, y una ciática me dejó trincado, con lo cual dije, ya no puedo ir, y tanto pues no pasa nada tampoco, porque la vida sigue. Pero curiosamente esto fue avanzando, y bueno, hay amigos que me han ayudado y han hecho posible incluso el animarme a venir, por bien que iba mejorando. Pero os explicaré que el viernes yo estuve aquí estiradito en mi camilla, como has explicado tú en la Eucaristía, y he ido viendo la evolución fruto de, creo, vamos, supongo que también es la tranquilidad del lugar,
la fuerza de todos vosotros, los que estáis... Estoy un poco nervioso, no pasa nada. Y, insisto, la capacidad de verbalizar cosas imposibles y que han hecho posible algo que yo creo que, a más del amor que se siente, aquello que dices ayuda, es algo que hace brotar algo, hace mejorar ciertas cosas, pero el oír, desde una línea hasta la otra, desde lo más extremo, de un extremo al otro, por visiones darle palabra y nombre Dios, a no verbalizarlo o incluso sentirse directamente, os puedo decir que hay otra palabra que también la habéis mencionado, que es el miedo, y supongo que todos vamos con esta carga de miedos, y a mí me habéis ayudado muchísimo, muchísimo en descargar ciertas partes que ahora me permiten estar sentado. Y esto es importante. Lo digo porque si os sirve el termómetro este que mide la temperatura, si queréis os hago un poco de termómetro y os podéis poner una medalla cada uno por el hecho de que realmente no ha habido tratamiento, no ha habido... y ha sido simplemente el poder asistir. Gracias. No me he hecho esto, encantado. Perdona, te voy a contestar yo y decirte que los hombres somos cuadrúpedos que nos hemos puesto de pie. Esto es una contestación médica. A cuatro patas. Tú ves que los perros, los animales, cuando tienen miedo, meten el rabo entre las piernas. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos miedo, metemos el coxis entre las piernas. Cuando metemos el coxis entre las piernas, la parte superior del sacro va hacia afuera. Estira los ligamentos posteriores del sacro y si tú te tocas, seguramente notarás dos bolas aquí, que son las inflamaciones de los ligamentos posteriores. La lumbalgia invalidante, que incluso a veces la operan, pero no necesita operación, es un síntoma de que has pasado miedo. Entonces el miedo disminuye, dejas de meter el rabo entre las piernas, el sacro vuelve a su sitio y si tienes suerte se te quita sola. Y si no, pues te tratas. Algo més? Sí. Claro. Sobre el tema del amor, quería hacer una referencia que dicen que el amor es una gota celestial que cayó en el cáliz de la vida para atenuar la amargura de su contenido. Ok. ¿Sabes de qui és? Saps de qui és? Anònim. Anònim. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a hacerle... Tengo un par o tres por aquí que nos han dejado en la cajita. Bueno, ahora hacemos estas porque... Sí, una que va directamente a Vicent. Dice, después de lo que has dicho de las mamografías, ¿es bueno realizar cada 2 años a partir de los 45? Vamos a ver, yo opino que la mamografía en sí, como técnica de diagnóstico, está bien. El tema es qué conclusiones sacamos de las mamografías. Ese es el tema, ¿no? Si tú interpretas una cosa, porque si fuera solo verlo y tú sabes lo que está ocurriendo y sabes lo que hacer, saber si tienes que intervenir o no tienes que intervenir, pues sería una buena técnica de diagnóstico. El tema es cómo se está utilizando la técnica. Y como la terapia que surge a partir de ese diagnóstico es una terapia muy agresiva, pues desde el punto de vista se está haciendo un mal uso de la técnica. Pero la técnica en sí... Pero también es agresiva. A ver, hay un momento, bueno, hay que pensar también que, claro, una parte de la manipulación que hacen, que puede ser dolorosa, pues
Pues claro, si te dan un tipo de radiación, pues en ese momento esa radiación... No solo la radiación. Ya, claro. Y la manipulación. A la larga no le podrá producir también trastorno, ¿no? Muchas veces lo piensan, porque es un impacto. Pero vuelvo a decir lo mismo, que la técnica en sí pienso que no es una mala técnica, es el uso que se hace de ella y las conclusiones a las que se llegan a través de la técnica, ¿no? A ver si evoluciona la mentalidad del ser humano. También es la técnica. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Vicent, porque hay muchos estudios en los que se habla de la remisión del cáncer en mamas, los he leído yo, ¿vale? Y parece ser, esto ha sido a partir de todo el tema del SIDA, porque el SIDA vosotros sabéis que es una enfermedad que disminuye tremendamente las defensas. Entonces parece ser que el cáncer, en los estudios que yo he leído, porque claro, los estudios de medicina también hay que ver quién los financia, quién gana con eso, con lo cual por dónde van las ideas. O sea que es que, por eso siempre yo digo, vamos a ser cautos con todo, porque lo que motiva cualquier opinión siempre tiene que ser puesto primero en tela de juicio, ¿eh? Bien, pues los datos que yo tengo son que ciertamente hay remisiones espontáneas. Y lo que decía del SIDA es que al disminuir las defensas, por ejemplo, en los enfermos con SIDA están todos con cánceres, ¿vale? El cáncer en los enfermos de SIDA es muy frecuente, de todo tipo. Entonces parece ser que hay un hilo directo con la inmunodeficiencia. Es cierto que cuando una persona tiene emociones malas, continuadas, pérdidas, hay mucha, la inmunodeficiencia baja, y entonces es muy frecuente que haga cánceres, ciertamente, ¿eh? Hay otras personas que son más fuertes y no les bajan las defensas, quiero decir, ¿por qué o no? Porque sí, bueno, ellos tienen la idea de las vidas pasadas, pues pero eso yo allí lo dejo. Pero sí que es cierto que bajan las defensas siempre. Yo lo he visto en personas que tienen grandes conflictos, que además son conflictos irresolubles, porque a veces no es arreglar el conflicto, sino cómo llevar esta situación para que no me desgaste, porque a veces no se pueden resolver las cosas, sino tengo que aprender a llevarlas. Entonces, ciertamente se dan más cánceres en estas personas, porque yo creo que según los estudios les bajan las defensas, así es. Entonces, claro, el tema de las mamografías es el siguiente: te haces una mamografía, a lo mejor te salen pequeños bultitos que luego remiten. Claro, el problema de hacerte una mamografía es que si te haces un bulto te entra el pánico. A ver a quién no le entra el pánico si le sale un bulto, y te vas al cirujano. Entonces, en fin, yo soy partidaria fundamentalmente de la autoexploración, y de que cuanto más médico sea uno de sí mismo, mejor, en el sentido de si yo me exploro y veo cosas raras, tengo que ir al médico. Ahora, hacerse mamografías continuamente, pues sí es cierto lo que decía él de los cánceres en remisión, que esto lo estamos viendo, porque parece ser que esas personas hacen defensas y eso lo remontan, y parece ser que todos a lo largo de nuestra vida hacemos cánceres, pero los remontamos. Estas son las últimas tendencias. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Vicent, lo que ha hablado a nivel de cánceres de mama. Yo voy a dar una experiencia que tuve en la consulta siguiente. Yo trabajo a nivel también vibracional y a nivel de chakras, y hago diagnóstico a nivel de chakras. Entonces vino una señora con una periartritis escapulohumeral. Yo considero que un tanto por ciento de las periartritis escapulohumerales son problemas de chakra de corazón, ¿eh? Entonces esta señora vino a la consulta, hizo todo un peregrinaje y venía con un hombro congelado típico de la periartritis. Con las técnicas a nivel de osteopatía y a nivel técnicas que aprendí, mejoró esta señora en un 50 o 60% y se marchó. Yo personalmente ya vi que esta señora tenía problemas energéticos muy fuertes, unos bloqueos muy fuertes, y entonces hablé que cómo está su mundo emocional, pero era una persona hermética. Entonces pues se tiene que respetar a las personas. A los 6 o 7 meses
Bueno, se marchó, yo hice lo que pude, ganó en movilidad. A los 7 u 8 meses volvió a la consulta y vino sin una mama y con el pelo sin pelo. Yo le dije, ¿qué ha pasado, señora? Dice, me he provocado yo el cáncer. Y después entonces habló y se abrió y habló de todo su problema afectivo, relacional, emocional, etcétera, tremendo. Pero llegó a esto por no abrirse y por no... Pero esto es una cosa constatable en la consulta. De estas tengo muchas. Vuelvo yo otra vez con la cautela, porque es muy difícil conseguir el equilibrio, ¿no? Es muy difícil, claro, y uno tiene que decidir sus cosas y no es fácil porque en todas partes hay cosas que son verdad, ¿no? Por ejemplo, esta persona de Apple informático que murió, ¿cómo se llama? Estaba de acuerdo con todas las teorías de la medicina alternativa y estuvo durante 5 o 6 años haciéndose medicina alternativa, no sé cuántos años, y el cáncer le avanzó y al final se puso en manos de los alopáticos y se murió también. Pero claro, que por eso digo que es tan difícil cuando uno está enfermo, ¿qué hace? Te quitas el cáncer, te dejas en manos de otros, aunque ciertamente coger el cáncer en muchas ocasiones son cosas que no conozco porque hay líneas genéticas muy claras, abuelas con cáncer, madres, hijas, que es decir, hay líneas que son así. O sea que por eso yo no soy de acuerdo en absolutizar nada, sino en ver las cosas y tomar la decisión que se pueda. Eso es. De acuerdo. Quiero dejar claro que yo no opino que todas las enfermedades son de origen emocional, ni mucho menos. Quiero dejar esto claro, ¿vale? Ni que yo defiendo esa postura. Yo pienso que hay enfermedades que son de origen físico, que hay una parte que pueden ser de origen genético y heredadas genéticamente, y pienso que hay otras enfermedades que son de origen físico por pues exposición pues a agentes que provocan daños en el cuerpo. Solo quería matizar esto, porque es que parece como que si yo solo pensara que las enfermedades vienen de origen emocional, y no es cierto. Pero sí que es cierto que como ese es un punto que se ha tocado menos, pues yo hago énfasis en ese punto. Hay otras personas que conocen mucho mejor pues otros aspectos, ¿no? El tema de la alimentación y por supuesto el tema genético es una cosa que es lo que más se toca, ¿no? Entonces el énfasis que yo hago es este porque es uno de los puntos donde más podemos hacer. Quiero decir que si una persona tiene una alteración genética, esto no lo puede cambiar, lamentablemente. De momento no se puede cambiar. Pero, sí, a nivel epigenético sí que se puede cambiar, pero a nivel genético, si hay mutaciones y eso ya es más complicado. Pero sí que pienso que podemos cambiar mucho en el tema emocional y que todo eso va a tener una repercusión positiva en nuestra salud. Y por supuesto, el tema de la sanación de una enfermedad, nadie la puede garantizar. O sea, uno puede decir, no, es que con esta terapia te vas a curar. Es que eso nadie lo puede decir y el que lo dice está mintiendo. Porque eso depende de muchas cosas. Depende de la gravedad de la enfermedad, depende de dónde es el origen de la enfermedad y depende también de lo que puede hacer uno mismo y lo que pueden hacer otras personas. Entonces, ¿quién puede dar esa garantía? Es como decir, pues si una persona se ha tratado de esta manera y muere, pues esa medicina no es buena. Pues igual podríamos decir de cualquier otra, porque enfermedades, gente que muere de cáncer tratada de diferentes maneras, hay en todos los tipos de terapia. Entonces, el deseo sería que lo que hiciéramos sirviera para preservar la vida, por supuesto. Pero hay veces que eso no se puede conseguir. Y eso también hay que aceptarlo y saber que aunque una persona muera, eso no es tan grave como creemos. Porque la vida continúa más allá de esta vida. No es un fracaso. Si de todo eso hemos aprendido y hemos evolucionado. Era simplemente ese matiz. Respecto al tema genético, ¿no? Que tú dices, hay un genetista, no sé si lo dije, famoso, que escribió el libro La biología de la creencia, no sé si lo habéis leído.
Y justamente él plantea que falso, este tema de las líneas genéticas, dice, es falso, y él daba clase en Harvard con este tema, ¿no? a los médicos. Dice, no es así. ¿Y por qué? Dice, influye más lo que tú crees que la verdadera genética, en la epigenética. Dice él que pacientes, ¿qué es lo que pasa a los médicos? Van y te preguntan, ¿cáncer en su familia? Claro, cáncer de ovario, cáncer de ovario. Ah, cáncer de ovario. ¿Qué es el mensaje para la persona? Ah, si mi mamá tuvo cáncer de ovario, mi padre tuvo, y mi abuela, creo que yo también voy a tener cáncer de ovario. Y me mando el mensaje y modifico mis células para tener cáncer de ovario. Y él lo explica así, y es un gran científico. Vale la pena también leer este libro que se llama La biología de la creencia. Por eso vemos familias, que toda la familia es una cadena, pero dice él que viene de este, que yo creo, como mi madre tuvo, yo también voy a tener. Como mi abuela tuvo, yo también. Y me voy yo misma siendo profeta de una enfermedad que me voy auto... Quería comentar Sí. una cosa. Espera, bueno, comenta. Perdón. Gracias. Opino que es cierto que hay familias que hay cánceres, ¿vale? Muchos cánceres, y no digo que no haya cánceres que tengan un componente genético, pero también es cierto, aparte de lo que comentaba ella, es que a veces lo que hay en común son los mismos tipos de conflicto, o conflictos entre diferentes personas dentro de la familia, y entonces lo que se hereda no es la genética, se hereda el mal rollo tóxico a nivel emocional. A ver, según la medicina bioreguladora, que es de lo que nos conocemos Marta y yo, que se basa bastante en la medicina china y otras cosas, ellos consideran la enfermedad el lenguaje no verbal de una patología que está en un plano sutil. La primera parte de la patología que va a sufrir una persona que tenga un conflicto en el plano sutil es un problema humoral. Un problema humoral lo llaman ellos una colitis, un vómito, o sea, una descomposición de los humores. Si la persona no se da por aludida del lenguaje no verbal y no trasciende cuál es su problema que está en otro plano, pues va a venir una segunda fase de enfermedad que son un problema de anticuerpos. Se le va a bajar o va a tener un exceso de anticuerpos y va a generar una enfermedad autoinmunológica, o va a tener un defecto de anticuerpos y va a generar enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedades infecciosas? Pues algunas genéticas, no creo, pero genético-ambientales puede, o las que tengan más cercanas. Si esa persona no ha aprendido de su enfermedad y se ha limitado a tomar antibióticos y hacer un tratamiento de solamente la punta del iceberg y no ha bajado a la profundidad de su problema en otro plano, pues entonces va a proseguir el proceso y entonces va a empezar la inmunidad celular. Entonces pueden venir las células killer o puede venir una falta de inmunidad celular y entonces ya empieza a haber un crecimiento desordenado y el cáncer para ellos, tú me ratificarías hablar luego, el cáncer para ellos es un estadio terminal de un proceso de enfermedad que ha ido poco a poco avisando y el individuo no se ha dado cuenta y no ha llegado a comprender su proceso de enfermedad. Este es un libro que habla de los susurros del cuerpo, los gritos del cuerpo y los alaridos del cuerpo. Sí, si quieres que ratifique esto, porque me lo has dicho, pero sols un segundet. La idea es de que para nuestro concepto, y yo que he estudiado otras disciplinas, las enfermedades no van solas. Desde el momento del nacimiento, primero que ya llevamos una mochila, llevamos toda una carga genética que expresaremos o no expresaremos, dependiendo de una serie de condicionantes por los caminos por los que te metes. Claro,
nosotros cuando vemos el cáncer, ahí nos espantamos y automáticamente queremos saber, uy, pues que he hecho mal, que no sé qué, que tal y cual, porque mi madre, porque el ADN, porque lo congénito. Mira, heredamos de unas cuantas generaciones hacia atrás y desarrollamos una enfermedad u otra. ¿Por qué escojo esta y no he escogido la otra? ¿Y por qué he escogido esta justamente ahora y no el año pasado? Siempre hay unos condicionantes y luego algo que te lo desencadena. Yo quiero aportar un pequeño detalle sobre la evolución de la enfermedad. En la evolución de la enfermedad, pienso que es muy importante el ambiente de la persona. Y en este sentido, el tema de los vínculos es muy importante. Ya habló la doctora Ansara. Pero los vínculos, yo me refiero también como profesional. Aquí somos varios profesionales sanitarios y pienso que tenemos un papel en que si mejoramos los vínculos con los pacientes, estos mejorarán. Esto es lo que yo también he observado en mi práctica, y si se trata de un buen vínculo que se basa en el amor, pues entonces me mejoran. Quería preguntar una cosa que he dicho 3 veces que quería preguntar. Solo una pregunta. ¿Puedo, Fernanda, por favor? Ya, cortita. No, solo quiero una pregunta. ¿Qué es la iluminación? Eso no puede explicar. Eso es otro congreso. Eso es otro congreso. Para saber la espiritualidad se necesita iluminación para tantas cosas. ¿Qué es la iluminación, por favor? Eso sería un aprovecho. No, aprovecho en síntesis, por favor, los de la mesa, si podían dar una opinión, por favor. Yo no digo nada. Bueno, a ver, es un tema después hablamos. Pero la espiritualidad, hay que estar iluminado para ver la espiritualidad. No, es una meta, una llegada, no es algo que para, es lo que llega después de. Es un proceso que te lleva a ver más allá, a ver más profundamente la realidad. Más allá de lo espiritual. No. A ver, ¿qué pregunta? Hay pregunta, por favor. A ver, la palabra en sí no me gusta, ¿no? Porque yo preferiría la toma de conciencia, ¿no? O sea, iluminación parece como que te has tomado un tripi y te has quedado ahí colocado, ¿no? Y para mí la espiritualidad no es eso, ¿no? Yo pienso que la toma de conciencia, prefiero esa palabra, es el momento en el que tú te das cuenta a que has venido al mundo y empiezas a trabajar por mejorar interiormente. Entonces cada uno habrá conseguido esa toma de conciencia de una manera diferente. Y entonces eso es para mí la toma de conciencia, pero es que iluminación, no sé, por la palabra en sí suena a que te tienes que quedar como un estado así de que estás fuera de la realidad, y para mí no es así. Pero bueno, yo prefiero toma de conciencia, y si me dices toma de conciencia, te contesto de esta manera. Vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar ahora ya la mesa. Agradecer nuevamente la participación a los ponentes que de manera tan sincera se han expresado. Cualquier conocimiento tiene un componente científico, místico, artístico, pero cuando hacemos ciencia, y los que la hacemos demasiado, solamente queremos ver esta parte estrictamente científica, y aquí muchas veces nos perdemos. Sería deseable que la espiritualidad abanderara los retos de transformación del siglo XXI, ya que el desarrollo del discurso científico es una ocasión para trascender la realidad y maravillarse del mundo vinculado a esa espiritualidad, y así encontrar significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida. Cada persona, por eso, es responsable de sus elecciones y decisiones en todo momento, y ha de asumir las consecuencias que se producen como resultado.
Quizá haya llegado el momento de quitarse la venda de los ojos y que cada uno de nosotros pueda convencerse de la importancia de un correcto estado mental y espiritual. Y así también es deseable que todo el trabajo de estos días pueda inducirnos a una reflexión privada y a una nueva progresión espiritual a todos. Gracias. Vamos a proceder al cierre del foro, pero parece que tenemos que marchar. Bueno, pues entregamos esto al final. Pero... Adiós a todos. Simplemente unas palabras a nombre de todos los que estamos presentes para el cierre oficial de este foro. Yo creo que una buena síntesis después de todo lo que han compartido sería despertar del cuerpo, despertar del alma, ¿no? Viceversa. Despertar del cuerpo y alma. Despertar del cuerpo, despertar del alma, desde esa mirada integral. Einstein decía que la ciencia sin espiritualidad está coja, hablando de todos los medios alternativos y complementarios, y viceversa, dice la espiritualidad sin ciencia está ciega. Entonces, desde esa mirada integral intentamos abordar pues esta necesidad que, sabiendo que salud, muchas veces la relacionamos con la enfermedad. Ante la enfermedad, ya lo decía, dos cosas, ¿no? Para sintetizar podrían ser qué tengo que aprender y qué tengo que agradecer. Y sin embargo, como ya nos han estado compartiendo y exponiendo, la salud no solo tiene que ver con la presencia de enfermedad o de afecciones. La salud va más allá. La salud sería, desde lo que han estado diciendo, pues un estado de equilibrio, de armonía en todos los aspectos multidimensionales de la persona, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu, y desde ahí necesitamos sanar y ser sanados. Jesús, como sabemos, era un traumaturgo, era un sanador, y nosotros todos, como ya lo hemos comentado, pues somos vehículos, ¿no? Que sigamos siendo como Jesús vehículos de sanación, que dejemos que fluya a través de nosotros pues esa energía sanadora de Jesús, que no se remitió a un tiempo y a un espacio, sino que todos podemos sanarnos, ser sanadores heridos, ¿no? Dentro de nosotros, decían, ¿desde qué puente, desde qué espacio? Ya lo han comentado también y por eso quiero aludir, hay un espacio dentro de cada uno de nosotros, irreductible, le llamemos como le llamemos, atemporal, eterno, indestructible, que ya hablaban de ese espacio de amor, de felicidad, de paz, de que somos, y desde ahí queremos vivirnos, desde ahí queremos sanar y ser sanados, ¿no? Salud también es esa conciencia de unidad, de íntima unidad, de conexión con todos y con todo, ¿no? Y en ese todos y todo entran también los animales, la naturaleza. Es un punto que me voy a atrever a decir antes de cerrar. También aparte de la naturaleza, los animales tienen un poder, un beneficio muy fuerte de sanación. No lo hemos dicho, pero son seres muy puros, desegoizados, que si te atreves a mirarles a los ojos, abrazarlos, también tienen un poder de sanación muy fuerte. De hecho, hoy día se están haciendo terapias con animales para sanar. Lo digo porque esa interconexión hay que ensanchar el círculo de la compasión, del amor, de esa conciencia que es la salud, esa conciencia de no separación con todos, personas, animales, creación y con el todo, ¿no? Y desde ese espacio irreductible queremos vivirnos, ¿no? Sanar desde nuestro más profundo centro, que era precisamente el título de este foro, ¿no? Pues muchas gracias por la atención. Se ha retirado Mercedes, pero bueno, a nombre de toda la comisión, pues es un libro de la bibliografía del místico, que también muy polifacético, sanador, que habitó estas pruebas y otras, Francisco Palau. Para cada uno de nuestros ponentes agradecerles sobre todo la presencia, una presencia sanadora, una presencia reveladora y muy iluminadora. Gracias.
Y para terminar, a mí sí me gustaría, porque si no parece que es el título de 2 o 3 personas, que pasaran al frente, porque me dio decir nombres y darles un aplauso a todas las personas que han hecho posible pues, que este foro sea realidad. Me ayudas a ir diciendo nombres para que pase a la comisión y también pues todo lo que han estado haciendo para que esto sea realidad. Aquí mismo ya tenemos a la Milagro, a Liz. Que pasen al frente, que vamos a pedir a los de la comisión. Que no se olviden de Mindalia, que no se olviden de dar las gracias a Mindalia. Mindalia. Mindalia.